Bueno, muchas gracias por esta introducción y gracias por darnos este momento de compartir. Nosotros ahora vamos a hacer esta presentación y luego de la presentación les vamos a mostrar un video respecto a los proyectos que estamos llevando hoy en día con unos pequeños testimonios y vamos a estar disponibles posterior a ese video para una ronda de preguntas, si así existen. Hoy queremos compartir con ustedes esta presentación que habla sobre cómo diseñar un plan genético reproductivo exitoso. Y cómo esto de un plan genético reproductivo exitoso. Y no es más que el poder trazar una ruta con objetivos y plazos claros, que tengamos una consistencia de qué es lo que queremos alcanzar en los proyectos de los sistemas productivos a futuro, hablando en plazo de 5, 10 años en adelante. Obviamente, cuando nosotros vamos a definir estos objetivos y estos plazos, cada sistema tiene que calcular además su capacidad de inversión que tiene para ellos, pues de esto depende la intensidad que pueda tener este plan. Cuando vamos a definir un plan, lo primero entonces van a ser definir los objetivos. Claro está, el que es más común, es más rápido, es los objetivos reproductivos. Nosotros vamos a poder definir una tasa de concepción, una tasa de preñez, que nos proyecte la cantidad de partos y de lactancias que necesitamos tener para el sistema, así como también los abortos, las pérdidas de las crianzas que estamos dispuestos a aceptar para poder obtener la reposición necesaria para mantener a flote este sistema y, de ser necesario, más animales de la reposición aún para poder alcanzar el crecimiento que estamos proyectando en el sistema, si es que así se quiere. La parte que dificulta un poco más el proceso es cuando queremos definir los objetivos genéticos. Pues muchas veces hay una tendencia de copiar el objetivo genético del vecino o del país de al lado o de lo que me dicen que es correcto, pero sin estar definiendo bien cuáles son los objetivos para el sistema en el que estoy trabajando. Y entonces hay que partir un paso antes, y es ¿por qué es tan importante la genética para poder construir estos objetivos genéticos? Y esto se basa básicamente en que cuando nosotros llegamos a un sistema y analizamos las hembras de ese sistema, nosotros estamos viendo el fenotipo. El fenotipo no es más que la genética de ese animal, de esa hembra en cuestión, más lo que el ambiente le permitió expresar de esa genética. Entonces, cuando hablamos del genotipo o la genética, no es otra cosa que la información genética de un organismo que viene en forma de ADN, ¿cierto? Este ADN, esta genética, lo que nos dice, al final de cuentas, en una forma simple, cuando la estudiamos, es la probabilidad de que en la descendencia de ese organismo nosotros encontremos los rasgos que deseamos. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que de esta hembra yo obtenga hembras que son igualmente buenas productivas o igualmente buenas en desempeño reproductivo y en cualquier otra característica que nos interese? Ahora, junto con formación genética, que sería muy fácil si nosotros simplemente pudiéramos mapearla y garantizar la presencia de esos rasgos y la expresión de esos rasgos en el futuro, está el ambiente. Y el ambiente no es más que todo lo que rodea y todo lo que podría afectar a un ser vivo. Todo lo que va a condicionar el cómo este ser crece, se comporta y vive. Es la ternerera, es el sistema de crianza, son los tipos de salas en las que se van a ordeñar, las enfermedades que las afectan en cualquier etapa de su crianza y después de su vida productiva, es la alimentación y cómo se compone esta alimentación que van a recibir, el clima, el personal que trabaja, los caminos por los que transita, todo lo que no se nos pueda ocurrir. ¿Cuál es el problema del ambiente? Obviamente el ambiente no se hereda. Entonces, si el ambiente no se hereda, ¿qué hace esto en una presentación que nos habla de generar objetivos genéticos? Y es que si bien el ambiente no se hereda, este sí puede afectar en las necesidades genéticas que tengan esos animales a futuro. O sea, lo que yo quiera seleccionar a futuro en términos de generar un animal más eficiente
va a estar condicionado por el ambiente al que va a estar expuesto ese animal. Entonces, si recapitulamos y volvemos atrás, cuando queremos definir objetivos genéticos, lo primero que tenemos que hacer es definir el ambiente en el que vamos a hacer trabajar esos animales. No es lo mismo que pensar en seleccionar hembras para una ordeña a pastoreo con un periodo de encaste, donde el mayor porcentaje de su dieta, si no es el 100%, va a ser pastoreo, versus seleccionar hembras para una ordeña robótica 100% intensiva, con galpones climatizados, con sistema de ordeño voluntario. Entonces, son tan distintos estos dos mundos que obviamente la genética que yo seleccione para ellos debe ser distinta. A muy grandes rasgos, cuando uno habla de ambientes en donde el animal va a estar expuesto fuertemente a condiciones ambientales, como son el pastoreo, nosotros necesitamos seleccionar con mucha fuerza los rasgos que son de salud, de adaptación. En cambio, en ambientes donde está más controlado todo, donde tenemos estos galpones, que el animal va a estar climatizado, va a tener siempre la misma temperatura, la misma humedad, la dieta es exactamente la misma todos los días mientras está produciendo y después de las distintas etapas también está controlada, podemos quitar un poco de peso a estas características de salud y adaptabilidad y entregarle más peso, por ejemplo, a la producción. Una vez que tenemos definido el ambiente en cuestión, podemos entrar a los inputs y los outputs del sistema productivo. O sea, el input va a ser cómo pagan, cómo ingreso animales, cómo ingreso el dinero a este sistema productivo. Y eso es básicamente cómo es la pauta de pago. Me pagan por volumen, me pagan por sólidos, por algún sólido en específico, o ponderan uno más que el otro. Voy a tener algún bono por betacaseína, o tal vez mi sistema productivo es de queso. Entonces voy a tener mayor interés en que se haga una producción más eficiente y voy a, para eso, seleccionar la capa caseína. De acuerdo al sistema en que yo vaya a tener mi pauta de pago, obviamente va a condicionar la selección general. El tercer punto, y no menos importante, es saber cuáles son los ingresos de mi sistema. ¿Qué es lo que está haciendo que el sistema pierda rentabilidad? Acá están las enfermedades más comunes. Si tengo o no tengo dificultades reproductivas. Es cierto que la genética no va a solucionar un problema de manejo reproductivo o un problema de manejo en cuanto a salud, pero sí está demostrado que hay animales que en iguales condiciones tienen mejores adaptaciones o mejores aptitudes para la reproducción o para la salud. Vacas que pasan mejor su periodo de transición a iguales condiciones. Y entonces voy a querer seleccionarlo dependiendo del sistema al que sean expuestos. Si yo pongo mis objetivos, lo que puedo hacer es encontrar oportunidades de mejorar la eficiencia en el sistema que yo ya tengo hoy. Puedo encontrar cuáles son las mayores causales de eliminación del rebaño y con esto ver cuáles son las partes donde necesito que la genética me dé una ayuda o empezar a seleccionar para que mis animales se comporten mejor. Y esto a través de los años va a aumentar la rentabilidad del plantel. Siempre tenemos que tener claro que los objetivos genéticos tienen el fin de mejorar la rentabilidad. Si no, yo voy a estar seleccionando tal vez por cosas que me gustan, pero no cosas que vayan a pagar la inversión que yo hago en genética hoy en el futuro. Ya casi terminando la presentación, viene el concepto de perfecto. Yo definí los objetivos que tengo, que como esta imagen un poco borroso a futuro, yo pretendo alcanzarlo, pero el punto que le sigue es, ¿y cuándo quiero llegar? ¿Cuándo quiero llegar a ese arcoíris al otro lado de la montaña y ser capaz de palpar esos objetivos genéticos que tengo? Y eso viene de la mano con la velocidad que yo vaya a imprimir en este programa de mejoramiento genético. Y entonces aquí, si no es solo pensar en comprar los mejores toros, ¿cómo lo hacemos? Y lo hacemos de la mano de la intensidad de selección. Tenemos que recordar que así como se seleccionan los toros por la industria, nosotros también podemos seleccionar las hembras dentro del rebaño. No se necesitan todas las hembras dentro del rebaño. Y esto se hace a través de asignaciones más calculadas con información de las hembras del rebaño,
se hace a través de la utilización de genética sexada u otras tecnologías, y se hace a través de aumentar la confiabilidad de los datos de esas hembras. Tenemos que pensar que todos los rebaños, absolutamente todos los rebaños, para todos los rasgos que son cuantitativos, tienen una distribución normal. ¿Qué quiere decir esto? Que suena un poco en chino. Quiere decir que para cualquier rasgo que sea de cantidad, o sea, más leche, más estatura, menos estatura, más vida productiva, menos vida productiva, voy a tener a la mayoría del rebaño, voy a usar el puntero, a la mayoría del rebaño en un promedio, a un grupo muy pequeño del rebaño, extremadamente mejoradores, y a un grupo muy pequeño del rebaño, extremadamente por debajo de mi media. Hoy en día, con un programa en que se usa convencional sobre todo el rebaño, yo puedo obtener reposición la siguiente temporada de las que son muy buenas, de las que son más malas, pero más probablemente del promedio. Esto no tiene mucha intensidad de selección y el único que va a estar aportando al progreso es el toro. El toro, puesto aquí o puesto acá, el resultado es bastante disperso. ¿Qué quiere decir aumentar la intensidad de selección? Es decir, si yo poseo información de mis hembras que me hable de su carga genética, yo puedo rankearlas y seleccionarlas y decir, me interesaría que estas hembras, que de acuerdo a su información genética, yo proyecto que son mejores que las otras, quiero obtener crías de aquellas que me predicen que van a tener un mejor desempeño futuro. Entonces, este aumento en la intensidad de selección lo queremos explicar con un ejemplo. Y acá necesito mucha atención porque no es tan fácil de entender el ejemplo. Para realizar este ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es entender que es una realidad paralela en donde tenemos que bloquear ciertas variables para poder demostrar el efecto que tiene el aumento de la intensidad de selección. Para esto vamos a asumir que el rebaño en cuestión, cada vez que yo insemino los animales, todas las hembras quedan preñadas. Y que además la tecnología de convencional y la de sexado tienen la misma fertilidad. Nosotros sabemos que eso no es en el mundo real, más necesitamos que sea así por un objeto de cálculos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pensar? Vamos a pensar que aquí tenemos una lechería donde tenemos 1000 vacas en ordeña, esto es en base a un caso real, y estas 1000 vacas en ordeña tienen en promedio un mérito neto de alrededor de $300. Esta lechería tiene un sistema reproductivo en el cual el 70% superior recibe semen convencional y el 15% inferior recibe dosis de carne que son terminales para generar cierta presión de selección. ¿Qué es lo que nosotros vemos? El cuadrante rojo es la lechería del día de hoy y el cuadrante azul es la siguiente generación. Entonces, nosotros proyectamos que simplemente por esta selección del 70% superior, utilizando convencional, vamos a subir en promedio $60 por hembra. No es el progreso de los toros, es simplemente por seleccionar las hembras. Ahora, ¿cuánto subiríamos si para esto usáramos sexado? Aquí tenemos que hacer el ejercicio de que convencional, con un 49% de hembras utilizando esa tecnología, de esas 1000 hembras que es el rebaño, las 700 que nos quedan porque es el 70% superior, generamos algo así como 340 terneras nacidas. Esas 340 terneras nacidas, si las queremos obtener de genética sexada, ya no necesitamos 700 hembras, necesitamos 380 hembras. Al disminuir el número de hembras que van a ser madre de la siguiente generación, estoy aumentando la presión de selección. Al aumentar esta presión de selección, lo que hago es que en vez de mejorar solo $60 a la siguiente generación, estoy mejorando $115 a la siguiente generación, simplemente por aumentar la presión de selección sobre las hembras que van a ser madres. Todo esto fue calculado trabajando con el promedio de los padres. ¿Qué quiere decir esto? La información por la cual yo voy a seleccionar es del pedigree que yo tengo anotado de esas hembras. Nosotros sabemos que el pedigree tiene un porcentaje de confiabilidad del 30%, alrededor del 30%. ¿Por qué? Porque no siempre los registros son precisos y porque además no siempre hereda lo que yo quiero que herede.
¿Qué pasa si pensamos este mismo ejercicio, pero haciendo genomas? En el caso del convencional, de que el productor siguiera exactamente con el mismo plan, 70% convencional y 15% de eliminación, no se paga la utilización de un genoma. Un test genómico cuesta alrededor de $35 en el mercado y yo estoy subiendo de 60 a $84. Son $24 más por cada año. No estoy pagando la inversión de hacer un genoma. Más, si yo el genoma lo asocio a un plan en donde aumento la intensidad de selección, estoy llevando de $115 a $160. Y ahí sí se paga la inversión del genoma. ¿Qué quiere decirnos esto? Uno, que la tecnología bien utilizada se va a pagar por un gran proceso en el cual yo estoy aumentando la velocidad de selección y estoy aumentando la evolución de mi rebaño en pos de la rentabilidad. Pero además nos dice que no invertamos en test genómicos o que no invertamos en tecnología si no la vamos a usar de la mano de un plan bien calculado. Entonces, a través de la selección y de aumentar de la intensidad de selección de las hembras, sí puedo aumentar la rentabilidad de mi rebaño futuro. Los invito ahora, a continuación, a ver un video en el donde veremos testimonios de nuestros clientes en estos planes que tenemos de progreso genético y terminado eso, estaremos disponibles para una ronda de preguntas. Muchas gracias. Es un tambo ubicado en Henderson, en la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos ordeñando 3.200 vacas en 3 tambos distintos y en total tenemos entre recrías y machos, estamos teniendo hoy unos 7.500 animales. Es un tambo de 1.800 vacas en ordeña, 2.000 vacas masa. Estamos ubicados en el llano lechero de la 10ª región, el sector Río Bueno. Nosotros como empresa no podíamos crecer más horizontalmente, no tenemos ya más capacidad de ordeñe, no tenemos más capacidad de campo y no tenemos más capacidad para meter más animales. Entonces decidimos empezar a crecer verticalmente. ¿Cómo? Bueno, mejorando nuestra genética. Históricamente los productores lecheros han generado su reposición de las mejores y peores hembras de su rebaño. Esto está dado porque no teníamos la capacidad de poder determinar cuáles eran efectivamente las mejores hembras y las peores hembras. Lo que ABS ha estado incorporando en los últimos años, gracias al desarrollo de sus equipos de servicio genético, es el poder hacer esto mucho más personalizado para que los clientes tengan una experiencia que sea efectivamente distinta a lo que como se había manejado la genética históricamente. Entonces por eso surgió la idea con ABS. Ellos me propusieron a mí mejorar genéticamente de una manera 100% fidedigna. Lo que tenía en mente era cómo terminar con esta ruleta rusa con el patrimonio genético de la empresa. Sabemos que nuestros clientes tienen necesidades distintas, sabemos que el cómo le pagan la leche o sus problemas internos dentro de la lechería, cosas que hay que ir mejorando, son distintos para cada uno de los clientes y por eso lo tratamos de plasmar en un índice que permita maximizar el progreso genético dentro de la lechería. Nosotros armamos un índice Gortari. Por ejemplo, yo decidí ponerle mucho énfasis en lo que es producción, dentro de producción mucho énfasis en lo que es proteína, grasa, después en lo que es salud, en longevidad. Lo que nos ha pedido históricamente el mercado en los últimos por lo menos 10 años, que es volumen y proteína. Y por otro lado, queremos vacas que tengan capacidad de estar bajo esas condiciones, porque es un área muy lluviosa.
Y ese mérito, ese índice de selección, lo aplicamos a los toros que escogimos y a las vacas. O sea, nosotros queremos que toda la descendencia venga de nuestras mejores vacas. Bueno, las ves a campo, obviamente, ves qué tal es la vaca, la ubre, los pezones, las patas, la grupa, ves la calidad del animal. Y después vas a corroborar también los datos de que sea buena productora, de que sea una vaca fértil, de que no haya tenido problemas de mastitis. Esto nos va a permitir identificar las mejores y de esa forma poder utilizar Sexcel, nuestra genética sexada, que nos permita obtener las terneras que queremos de nuestras mejores hembras. Este índice personalizado lo validamos a través de test genómicos, lo que nos permite determinar el valor exacto de cada una de las terneras que se generarán dentro del programa. O sea, se le saca una muestra de piel a las terneras, se manda a analizar a Estados Unidos, te manda los datos y obviamente te dicen, mira, dentro del índice que vos armaste al principio, estas son tus mejores terneras. A través de los análisis de genoma que ya vienen los resultados, te dicen, bueno, estos son los mejores toros para tu índice. Suponete, antes nosotros elegíamos toros una vez por año. Hoy estás eligiendo toros casi una vez por mes, porque con el tema de los genomas, es tan rápido el avance genético que los toros, ya el que era muy bueno hoy, dentro de un mes apareció otro que era mucho mejor. Ya sabes que es tu mejor madre para tu índice y es tu mejor padre para tu índice que vos creaste. El avance genético es exponencial. Y ya el año pasado firmamos este contrato Gene Advance, donde incorporamos no solamente la tecnología que estábamos ocupando hacia atrás, sino que también incorporamos la línea de embriones. Y en base a ese índice se seleccionan los mejores animales, el 10% mejor o el 20% mejor. Y esos ovocitos se fertilizan en el laboratorio que está en Osorno y ahí se generan los embriones, que son luego transferidos en animales que son genéticamente inferior, o sea, ese animal nos sirve como un vientre. Hemos utilizado no solamente los mejores toros, sino que además hemos seleccionado bien el rebaño. ¿Qué animales van con sexado, con convencional? ¿Cuáles son las donantes para los embriones? El progreso genético es mucho más acelerado que la manera tradicional. Va de la mano con un equipo que analiza la parte reproductiva, las tasas de preñez, los nacimientos, los porcentajes de hembras que la lechería tiene que generar para asegurar su reemplazo. En realidad hay una cuenta hecha muy buena por parte de ABS, te hacen todo el análisis para que vos mantengas tu cantidad de vacas. Lo bueno es que vos te mantenés en las vacas que vos querés. Trabajamos en conjunto con el personal del establecimiento para la ejecución y el monitoreo de la estrategia reproductiva y que esta estrategia permite alcanzar los objetivos genéticos del establecimiento. Y lo bueno es que si el día de mañana te sobran terneras, ya estás vendiendo terneras como con papeles. Tiene un certificado, es cuantificable, no es visual. Pero no es algo que más o menos porque la madre y el padre eran buenos, entonces... No, yo te estoy diciendo, está genotipada esta vaquillona, punto final. Tiene un plus, ¿no? La verdad que para la empresa está bueno. Nuestra meta es criadero de leche. Nosotros buscamos generar el mejor tipo de vaca para nuestra producción y generar el mejor pool de vaca para los clientes futuros que quieran comprar vaquillas de alta gama. A medida que el criadero crece como un todo en su progreso genético, también van creciendo las vacas que quedan para la venta. Afortunadamente,
estamos en tiempos, a diferencia de 30 o 40 años atrás, en donde el progreso genético es cuantificable, es decir, cae en las matemáticas. Se puede medir, se puede cuantificar, se puede fiscalizar y se puede valorizar. Y eso es muy importante. Es el primer contrato que se firmó en Argentina como un win-win. Los ingresos a veces son en base al progreso genético. Las dos partes están interesadas en que nos vaya bien a los dos, digamos. La relación hasta ahora, en lo que lleva esta asociación, desde mi punto de vista, yo la evalúo como de primer nivel. Este tipo de cuentas han venido a revolucionar la industria, ya que no es una empresa de venta más de semen, sino que es una empresa que vende progreso genético y acompaña al productor en todo el proceso. Y eso es muy importante porque hay un feedback que no termina en la venta de una pajuela de semen. Y eso es clave. No se vende semen, se vende genética. Y eso es muy distinto. Y paso a venderte genética de una manera muy innovadora, ¿no? Termina en el resultado final, el progreso genético que nosotros y en conjunto con ABS nos hemos planteado. Nuestro fin es trabajar en conjunto con el productor, en busca de elevar la rentabilidad del sistema a través de un plan de progreso genético que sea sustentable para la lechería y que maximice sus ganancias. La calidad del alimento, el personal, el clima, todas esas cosas las vamos a intentar hacer siempre lo mejor posible. Pero es ambiente, no lo podemos asegurar. La genética es lo único que nosotros vamos a lograr asegurar para el futuro de nuestro rebaño. Nuestra visión es dejarle a una empresa como ABS el mejoramiento de genética de alguna manera, es traspasárselo a los expertos. Yo lo veo así. Creo que ABS tiene los mejores equipos del mundo para esto. Ser competitivo en el mundo actual es ser más eficiente en todos los recursos de producción. Me parece que sos más eficiente si tenés más tecnología. Haciendo exactamente lo mismo yo voy a poder producir más leche. Y ecológicamente también, digamos, porque es como que vos tenés con la misma cantidad de hectáreas, la misma cantidad de efluente, la misma cantidad de materia seca, la misma cantidad de cosecha que yo tengo que hacer para darle de comer a mis vacas, lo voy a poder transformar mejor en leche. Me voy a ir quedando con mis mejores vacas y cada vez mis vacas van a ser mejores. Todo agricultor debe tener en mente siempre que la genética de sus animales es parte del patrimonio. Por lo tanto, si crece la genética de su rebaño, crece su patrimonio. ABS es parte de Genus y Genus es una empresa de biotecnología y mejoramiento genético animal líder a nivel mundial. Es por eso que desde ABS creamos Gene Advance, un modelo innovador que acelera el progreso genético aprovechando todas las herramientas tecnológicas disponibles. Gene Advance es una gran oportunidad. Es partnership, es innovación, es compromiso. Gene Advance es genética de precisión. Buenas noches Ignacio, buenas noches Polín, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, muy bien aquí, muchas gracias. Bueno, un placer estar con más de 300 personas conectadas y tener una conversación en esta tardecita noche latinoamericana sobre genética y el impacto que puede tener en nuestros sistemas lecheros. Bueno, Ignacio González Kessler nos acompaña y es un productor muy interesante que está aplicando un plan genético que configuramos en conjunto. Y para comenzar la conversación, Ignacio, me gustaría preguntarte cómo fue el camino y el proceso hasta que tomaste la decisión, desde el inicio, de punta a punta, hasta que tomaste la decisión de comenzar a implementar un plan
que tiene un nombre, se llama Gene Advance, y es toda una innovación porque es con un modelo diferente, es con un contrato, y en Argentina no estamos muy acostumbrados a tener un contrato entre un proveedor y un productor, ¿no? Entonces, me imagino que fue toda una decisión. Contando cómo fue ese proceso, ese camino. Dale, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Perfecto, ok. Nosotros formamos parte de un grupo CREA y ahí adentro tengo un amigo que es fanático de la genética y me comentó que estaba haciendo algunas cosas y me prendió el bichito. Y nosotros, como dijo antes Tomás, elegíamos toros una vez por año y estábamos mezclando cosas, digo, y después venía la industria que nos compraba la leche por sólidos, y ¿viste? Yo entonces incorporábamos genética Jersey sin mucho saber. Y con todo este tema de la genética, dije, me quiero meter en algo. Me enteré a veces, porque fui un viaje a Estados Unidos, me encantó lo que vi, dije, flaco, esto es lo que tengo que hacer. Bueno, nos contactamos y después tuvimos como 6 reuniones. Que una cosa, que la otra, que la dábamos vuelta, que sí, que no. Y cuesta entenderlo. Yo lo voy entendiendo, todavía estoy tratando de entenderlo bien. Y logramos hacer el índice para nosotros, de acuerdo a lo que nosotros queríamos, a nuestro ambiente, a lo que queríamos de nuestras vacas, y la verdad que me encantó. Hablo en primera persona, pero es todo el circo que tenemos nosotros, ¿no? Me encantó, ¿viste? Porque me sentí apoyado, me sentí entendido, ¿viste? Con las personas que venían, te decías, yo les tiraba la idea, ellos la hablaban, la compaginamos entre todos y salió el índice famoso. Y yo creo que con eso se te aclara el camino, se te aclara para dónde querés ir, sin duda, no hay vuelta que darle. Y estoy, la verdad, que realmente conforme con lo que estamos haciendo y tenés la posibilidad de firmar un contrato, indudablemente, pero es elástico. Prueba está que el primer año lo hicimos de una manera, el segundo año vamos a cambiar un poco las razas adentro de ese contrato y se puede hacer y no asusta. A ver, vamos a hacer un poco de propaganda, no asusta porque del otro lado ves gente como vos, ¿viste? Decís, esta gente no me quiere engañar, al revés, queremos ser socios. Polín se ríe. Exactamente, la idea es, bueno, un poco el concepto realmente el concepto de un Gene Advance es validar resultados en el progreso genético, y una forma de hacerlo es con genómica, ¿no? Y poder ir midiéndolo y mostrándolo, y también incluso verificando si el plan y la estrategia se está implementando bien y si está funcionando el índice genético. Así que esa es la idea. Dijiste algo que me interesa mucho, y hay una de estas más de 300 personas que están conectadas. Hicimos unas encuestas como para que haya participación con el auditorio. Una de las encuestas fue, una de las preguntas era, para su ubicación y para su sistema de producción, ¿qué genética o podría ser razas considera más acorde, más adecuado? Y me impresionó que las opciones eran Holstein, Jersey y cruzamientos tuvo una gran cantidad de respuestas. Y vos sos una persona que en su empresa primero tuvieron un plan con F1, que era cruzamiento, y después ahora modificaste un poco el rumbo hacia la raza Holstein pura. ¿Nos querés comentar un poco qué viste, cuáles fueron las causas, las razones por las cuales analizaste un cambio en esa decisión? Ok, el primer año que hicimos fue Holstein, seguir produciendo F1
Y las vacas de inferior calidad, que salieron por la auditoría genética que hicimos, hacerlas con beef, ¿no es cierto? Pero, viste, vos te enterás charlando con gente que sabe, con ustedes, por ejemplo, y con genética se puede hacer todo. Que te puedes llegar a tener vacas chicas, que es para el sistema nuestro, que es pastoril, con algo de suplementación, vacas que caminen, que se banquen el barro, que tengan buenas ubres, es todo con genética. Entonces, yo les pregunté a ustedes, ¿con genética puedo llegar a tener eso? Sí, perfecto. Entonces cambiemos y queremos tener Holando, Holstein, ¿no es cierto? Porque un tema que tocaron ahí es el capital, y cuando yo les propuse a los socios hacer F1, me dijeron, che, flaco, pero el capital no es el mismo, ¿cierto? Vas a tener todo Holstein y después todos algo de Cruza Jersey, y bueno, que no se enojen los Jersey, ¿no? Los criadores de Jersey, pero no es lo mismo. No sé si te contesté, pero creo que con los genomas, con la genética, hoy en día se hace todo. Te hago una segunda pregunta relacionado a esto. Vos configuraste un índice genético en conjunto con el equipo de servicios genéticos de ABS. Polín es parte de ese equipo, donde tuviste un proceso que te asesoraron, te facilitaron el proceso para llegar al índice genético con el que vos te sentís tranquilo. ¿A qué le diste importancia en ese índice genético para tener una vaca Holstein pastoril? Sé que comercializás tu leche por medio de sólidos, o sea que le querías dar bastante valor a los sólidos. ¿A qué rasgos le das peso en el índice? Mirá, hay 3 rasgos que le damos mucha importancia. Producción, que se lleva un 40%. Salud, que se lleva un 30%. Y conformación, que tiene el otro 30%. Y dentro de ellos está lo que son grasa, proteína, leche en producción. Y después en salud está la vida productiva, la sobrevida, digámosle así, la fertilidad de sus hijas, la calidad de la leche, ¿no es cierto?, los recuentos de células. Y la conformación está las ubres, que se van a encaminar, el compuesto de las patas, ¿viste?, para que puedan, bien que no se lastimen, no se arruinen, y la estatura, bajar el tamaño, sin duda, para que sea una vaca ágil, llamémosle así. Clarísimo. El auditorio ve una pregunta que tal vez la puede responder Polín, es una pregunta técnica pregunta Luis Enrique, sobre el sistema Sexcel de ABS, que había leído una publicación donde manifestaban índices de preñez del 90%. Hola. Eso es un comparativo. Cuando uno habla de un porcentaje, una tasa de concepción del 90%, no es que quiere decir que de 100 inseminaciones el 90% se va a preñar, sino que quiere decir que lo que buscamos con Sexcel es acercarnos lo más posible a la tasa de concepción del convencional. En general, cuando uno ve rebaños con buenos manejos reproductivos, la tecnología del sexado se mueve por cerca del 90% del desempeño de la tecnología del convencional. Esto es a grandes rasgos. Y por si alguien leyó la pregunta y no la respuesta en el chat, preguntaba también sobre cuántos machos se pueden esperar con el nacimiento al usar genética sexada. Y es que uno tiene que pensar esto como la estadística. Lo que se hace cuando se sexa la genética, se le da predisposición a los espermatozoides que están cargados con genética de hembra en un 90%. Entonces, entre yo más insemine, con más oportunidades de expresar este porcentaje, más cerca al 90% voy a estar. Si yo insemino solo una vaca con sexado, puede ser que justo me aparezca el macho, pero es porque estoy dando una sola oportunidad a las probabilidades. Es lo mismo que tirar una moneda al cielo, si yo la tiro una vez, me va a salir cara o me va a salir 6, pero si la tiro 100 veces, lo más probable es que me voy a aproximar a que el 50% de las veces sea cara y el 50% de las veces sea 6. Clarísimo. Gracias, Polín. Hay una pregunta más que es bastante técnica
que preguntan si el grado del progreso genético en la raza de Jersey y Holstein son comparables. ¿Cómo ves el progreso que han tenido cada raza? Claro, aquí la pregunta debe ser, depende en qué punto nos estemos fijando. ¿Qué es lo que pasa con el progreso genético en general? Y uno tiene que pensar que uno tiene poblaciones. O sea, yo quiero hacer progreso sobre una población. Y en esto es donde se basa la mayor de las diferencias entre las razas, y es que la raza Holstein es la población más grande de animales. Si lo pensamos solo en Estados Unidos, la última vez que me fijé eran cerca de 9 millones de vacas, versus la raza Jersey, que tiene que estar por las 350.000. Entonces, cuando yo comparo una población tan grande como la Holstein, donde la información genómica tiene toda esa base, o sea, tengo los genes de todos esos animales que estén registrados y genotipados para comparar, como para hacer una base y construir información, versus la Jersey o la Ayrshire o la población o las bases de países que son más pequeños, al ser menos fuente de información, el progreso también se vuelve más lento porque disminuyo la confiabilidad de los datos. Entonces, tiendo a avanzar y retroceder un poco más de lo que lo haría cuando yo tengo más información y más confianza en ella. Ahora, ¿eso quiere decir que hay razas buenas y razas malas? Depende, es un poco lo que decía en la presentación. Depende del objetivo productivo del plantel en cuestión. Está claro, perfecto. Bueno, Ignacio, y volviendo un poco al plan que estás implementando en el establecimiento que administras, quería preguntarte qué beneficios concretos estás percibiendo, sintiendo que estás logrando con el trabajo en conjunto con este plan genético GeneAdvance. Orden, o sea, no estamos desordenados, pero estamos mejor proyectados hacia el futuro. ¿Viste? Todas estas 6 reuniones que se hicieron, ¿viste? Muchos planillas de Excel, todo, y al final queda algo mucho más prolijo de lo que uno venía llevando, sin duda. ¿Qué más? Para mí eso es lo más importante. ¿Vos me dijiste progreso genético? Sí, hemos tenido varias conversaciones últimamente. Algo que me habías mencionado, el tema de la provisión de la genética, que muchas veces, bueno, principalmente en Argentina, pero a veces no logramos obtener la genética que deseamos. Si bien el plan, nosotros le damos mucha importancia a identificar y a conocer con la máxima precisión posible, que es con la genómica, nuestras hembras, y saber qué hacer con cada una de las hembras, con un plan. También hablábamos el otro día de la provisión de semen, que te interesaba mucho. Está bien, pensaba que era por ahí. Además de estar bien proyectado y bien armado el futuro, ¿sabes lo que siento yo, sinceramente? Tranquilidad. Porque me despreocupo de muchas cosas que antes las tenía que hacer solo. ¿Viste? O solo no, ¿viste? Hacerlo nosotros. Yo sé que la provisión de semen va a estar, porque estás dentro de estas cuentas GeneAdvance. ¿Viste? Sé que hubo problemas estos últimos meses, nosotros no tuvimos ningún problema. Siento que me siento escuchado, me siento entendido de algunas cosas, de lo que yo propongo, y el camino lo estamos siguiendo juntos. Se hace camino al andar, decía Machado. Entonces, estamos aprendiendo entre todos, ¿no es cierto? Entre ustedes, acá, en este tema de las cuentas, y nosotros, estoy aprendiendo muchísimo con gente que sabe, fuera de chiste. Es así. Y me siento tranquilo, fuera de chiste, estoy muy tranquilo con este convenio. Y estoy pensando en renovarlo. Así que ya se lo digo para adelante. Qué bueno. Bueno, es un desafío para nosotros mantener siempre
esa calidad en el servicio del equipo genético en el que está Polín y varios en Argentina, un equipo que lidera Gastón Uslengui, que es gerente de servicios técnicos. Es muy importante, te voy a hacer una pregunta relacionada a eso. Bueno, ya hemos hablado del seguimiento y de que te da tranquilidad, pero ¿qué es lo que más tranquilidad te dio en cuanto a los reportes o a ese monitoreo o eso como para sentirte acompañado? Me dio mucha tranquilidad, o sea, nosotros sabíamos, pero creo que los vi conformes a ustedes, con nosotros. Eso me tranquilizó mucho. Me puse, mira, pues, vamos juntos, ¿no es cierto? Es así. Y no, es el apoyo de una empresa importante, ¿viste? Que decís, bueno, y que estás ahí, sos de esas cuentas, ¿viste? Que son nuevas, y yo estoy muy conforme. Una cosa que quería por ahí decir es, con el tema de la genética, ¿viste? Estás aprendiendo y te empieza a picar el bichito. Bueno, a ver qué puedo hacer. Podría llegar a la posibilidad en el futuro vender hembras, vender reproductores, tanto hembras como machos, ¿no es cierto? Y trasplante de embriones, y entonces te empieza a dar vuelta la cabezota, que en un futuro nos gustaría por ahí probar en eso. Diversificar el negocio, ¿no? Además de la leche en sí, algo que marcaba el mundo desde Chile, que él ve como jerarquizar su patrimonio genético, o sea, ganar jerarquía y agregarle valor a su genética. Exactamente. Y bueno, sí, Polín, perdón. Me gustaría, si puedo tomarme unos minutos en responder, porque han aparecido muchas preguntas en el chat, y no soy tan rápida tecleando, entonces se me van a pasar. Habían varias preguntas. Una, me preguntan por qué porcentaje de los machos R-Shari están genotipados. Lamentablemente yo no lo sé. Voy a buscar ese dato y voy a volver con él. Voy a publicarlo probablemente en las redes sociales de ABS para que puedan estar disponibles, lo pueden buscar ahí. Probablemente los machos, gran parte de ellos, la industria hace mucho tiempo que está aplicando genoma. El lado de las hembras, hasta lo que yo sé, por lo menos nosotros a veces no tenemos un genoma R-Shire disponible. Después, sí, sexado no es Sexcel no es un índice, es la tecnología de sexado que aplica ABS. Se diferencia de la tecnología anterior porque lo que hacemos es incapacitar al macho, más no lo separamos dentro de la pajuela. Si usted analizara a microscopio una pajuela de Sexcel, lo que hicimos fue incapacitar los machos, pero dejarlos ahí, y esto lo que hace es disminuir el estrés sobre los espermatozoides hembra. En la tecnología, la otra tecnología que hay en el mercado, se tienen que separar, y este proceso de separación hace un estrés sobre el espermatozoide, que lo que te lleva es a tener que hacer una inseminación diferida en horario por la precapacitación que sufre este espermatozoide. No es capaz de vivir tanto como uno normal, por poner un término. Nosotros evitamos eso, dejando todo ahí, simplemente están incapacitados los machos y no sirven. Así que eso es la tecnología que usamos. Después, preguntaban por epigenética. La epigenética es algo que todavía está en estudio, es fantástico, y es efectivamente lo que el ambiente, grandes presiones ambientales logran hacer sobre el gen, pero no lo altera. No tenemos una alteración del gen, sino que lo que hace es evitar o incentivar su expresión. Posee ese gen, pero no se puede expresar. ¿Cómo se ha descubierto esto de la epigenética o cómo se empezó a hablar de ello? Por causas bastante tristes, que fueron los campos de concentración, en donde a través de varias generaciones, a pesar de poseer genética, por ejemplo, la altura, los descendientes seguían siendo bajos, y era que la mala nutrición que recibió ese grupo de personas fue tan grande que
evitó la expresión de ese gen de altura por muchas generaciones, de cierta forma protegiendo al individuo de no poder alimentar o no poder darle la necesidad para poder crecer como debía. Ahora, todo esto está en estudio y no se sabe cómo controlar la epigenética. Sabemos qué pasa, pero no tenemos control sobre ella. Lo único que nosotros podemos controlar hoy en día es la genética, si queremos que se reproduzca o no ese gen, y el ambiente. Ya en cerdos se está haciendo un poco de manejo genético para evitar ciertas enfermedades. En el rebaño bovino hay estudios, pero no hay nada en el mercado. Entonces, las únicas opciones que tenemos por el momento es estudiar la secuencia genética que tienen nuestros animales para poder darle mayores probabilidades a los animales que tienen los genes que nosotros deseamos de reproducirse para la siguiente generación. No sé si alguien acusa de que se me haya quedado alguna pregunta. Sí. Preguntaban, y esta pregunta es muy clásica, que es, ¿cómo si yo selecciono toros de un país intensivo como Estados Unidos, va a funcionar acorde con mi sistema de pastoreo, por ejemplo? Nosotros tenemos que un poco tratar de desmitificar que la genética o que las razas vienen amarradas al sistema productivo mayoritario de un lugar. Tenemos que recordar que Estados Unidos es muy grande, entonces, cierto, tiene mucha lechería en sistema intensivo, pero también tiene lechería en sistema robótico, y la genética que hay ahí se utiliza en muchos países. Si nosotros, esto es simplemente como si uno se pusiera a revisar un toro y revisa quién es el padre de ese toro, probablemente viene de Canadá o de Inglaterra, y el de Inglaterra es hijo de un toro alemán, y el alemán es hijo de un toro de Australia, y así. La información de esos toros y la información de su descendencia está distribuida por el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Y esto no lo hace solo a veces, sino que las empresas de genética buscan seleccionar genética afín a todos los sistemas productivos y a fin de que pueda funcionar, de tener toros y tener genética para el pastoreo, y tener toros para la ordeña robótica, y tener toros para una rotativa, todo esto, el que vive en el trópico y el que vive en el desierto y el que vive en el sur de Chile donde solo llueve. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí es donde viene lo importante de partir definiendo el sistema. Y de definir el sistema, nosotros vamos a decir cuáles son las necesidades. Mi vaca va a caminar en el barro, su ubre va a estar en contacto en el barro el día que para, o va a estar en una cama de compost, o tal vez va a tener camas de arena. ¿Cuál va a ser el sistema donde va a estar? Y de acuerdo a eso, ¿a qué va a estar expuesta? Y entonces, dependiendo le voy a dar más peso a vida productiva, a fertilidad, a producción. Voy a proteger ciertas características de conformación, por ejemplo, para la ordeña robótica. Entonces, eso es lo que me lo va a decir. Y la genética es tan diversa que yo voy a encontrar individuos afines a ese sistema. Entonces, la preocupación es la correcta definición de mis objetivos. Genética siempre va a haber. Exacto. Sí, por eso la pregunta que le había hecho Ignacio era justamente sobre eso al principio, que era qué rasgos había elegido como más importantes dentro de sus rasgos, porque también en un momento le preguntamos al auditorio si conoce los rasgos de mayor importancia económica para su rodeo, ¿no? Y creo que eso es clave, identificarlos y después validarlos, y después esa genética se empieza a traducir en más sólidos, o en más salud, o en más fertilidad, ir validándolo a través del tiempo. A medida que progresamos, si esa genética se refleja en lo fenotípico, ¿no? Hay un punto donde se habló bastante, se debatió también acá en el chat, sobre el tema de la alimentación y la genética. Creo que, Paulín, ¿nos puedes comentar un poco sobre la genética y el ambiente, y también qué pasa cuando tenés en un mismo ambiente con una misma alimentación dos animales que son genéticamente distintos, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? Claro. Nosotros tenemos que pensar que el animal cuando nace tiene
o sea, en realidad desde que se está gestando, pero por ponerlo en términos simples, vamos a ponerlo cuando nace, tiene el potencial de su información genética. Y entonces, el alimento que yo le dé a ese animal o a la vaca que está gestando esa cría que van a hacer, va a influir en que se pueda expresar esa información genética. Como bien contestó alguien en el chat, que me había anotado el nombre, creo que era Pillo Méndez, si no le damos la alimentación necesaria, ese animal jamás va a expresar su genética. ¿Por qué? Porque mientras esté creciendo, este animal va a tener que elegir a quién le va a dar prioridad en su crecimiento y no va a expresar la genética que tiene. Lo mismo pasa, y no solo durante el crecimiento, si está la lactancia. Si esa, por ejemplo, vaquillona de primera lactancia o vaquilla de primera lactancia pare, se transforma en vaca y no tiene los nutrientes necesarios en su dieta y viene toda la exigencia productiva, ese pobre animal no va a ser capaz de compensarlo y su cuerpo va a empezar a ocupar nutrientes de donde no tiene para poder alcanzar esa demanda productiva, que no la va a alcanzar. Eso va a generar una merma para todo el futuro productivo de ese animal, porque ya se comió de su cuerpo la energía que no tenía que utilizar para tratar de alcanzar su techo productivo. Entonces, en el futuro vamos a tener un desempeño regular reproductivo, un desempeño regular productivo, que no nos va a dar luces de la genética que tenía ese animal. Lo vamos a analizar, vamos a sacar un genoma y vamos a decir, este animal tenía que haber sido espectacular y en realidad es promedio o mediocre. Lo mismo pasa en la ternerera. Si la pobre ternera se enferma, tiene múltiples neumonias o gastroenteritis, nunca va a expresar el potencial genético. La mejor inversión que podemos hacer en nuestros animales son las correctas dietas. Si nosotros no le podemos dar una dieta de un alto nivel productivo, entonces tenemos que pensar de nuevo cuál es el sistema que queremos hacer y alimentar a nuestros animales de acuerdo a la dieta que podemos dar. Si solo vamos a tener pastoreo, tenemos que adecuarnos a que sea el animal más eficiente consumiendo ese pastoreo y transformándolo en los litros de leche y en los kilos de sólidos que queremos. Perfecto, clarísimo, Pauline. Hay una pregunta que hace Rafael. Voy a hacer yo un breve comentario sobre la consulta que dice, y cualquier cosa ustedes me aportan algo más. ¿Qué pesa más para el fenotipo, la genética o el ambiente? Bueno, yo creo que claramente hoy Ignacio decía que con la genética se puede hacer de todo. Eso yo creo que es real que se pueden hacer muchas cosas, pero claramente el ambiente tiene un peso enorme, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el manejo. Ignacio y muchos de estos productores con los cuales hacemos este programa Gene Advance son productores que tienen un perfil de mucho orden y buenos índices en toda la lechería, en todo el sistema, ¿no? Pero sí se ve que en la misma lechería hay mucha dispersión entre los individuos. Entonces, por lo general tenemos un ambiente que ya es el mismo y está estandarizado adentro de la lechería, pero hay una variabilidad genética enorme. Entonces, yo creo que detenerse a discutir qué pesa más, no sé si nos ayuda a tomar buenas decisiones y nos estanca más de lo que... Creo que ambas cosas son importantes, porque mientras tanto tenemos que trabajar en genética y en ambiente al mismo tiempo, como mencionó Pauline en el video. ¿Qué opinás, Ignacio, sobre este tema? Sobre Sí, esto que estoy... no, lo que vos decís es tal cual. Los que somos algo pastoriles, es muy difícil manejar el ambiente, ¿viste? Pero Sí. es así. En cuanto le das un poquito de confort, la vaca te responde enseguida. Es impresionante. Claro. Yo le preguntaría a Pauline una cosa. Las vacas o las terneras, las vacas, ¿no? Cuando están produciendo, cuando tienen mejor genética, pero no les doy la alimentación correspondiente, la pregunta es, ¿pero siempre va a ser mejor que la otra?
siempre va a dar más que la otra, de menor genética, ¿no es cierto? Por ahí he gastado mucho en esa vaca y no le doy lo que corresponde, pero siempre me va a dar más que una vaca de menor genética. Sí. ¿Es así? Sí, a ambientes comparables, y aquí ambientes comparables, a animales en una misma cancha de competición, si yo selecciono y comparo el que tiene mejor genética que el de al lado, va a adaptarse mejor. Ahora, ahí hay que tener un cuidado, y es, por ejemplo, si yo selecciono por animales que tengan, y son como ha ido cambiando la selección, que me encantaría mostrarles todo lo que tengo, pero probablemente el tiempo no dé. Si yo les muestro, y lo voy a hacer, cómo ha cambiado la selección en el tiempo, es que, ahí estoy compartiendo. Se lo voy a mostrar con esto. Por poner un puro ejemplo, esto es cómo ha cambiado el mérito neto en el tiempo, que es un índice de selección, que es un rasgo, o sea, un índice económico de Estados Unidos para, a grandes rasgos, decir mejores y peores animales. Cuando partió el mérito neto, que tenía otro nombre en el 76, dijeron, bueno, ¿quién es mi mejor vaca? Es la que me da mucha leche, mucha grasa, mucha proteína, y listo. Y entonces, ¿qué les empezó a pasar? Tenían vacas que daban mucha leche, mucha grasa, mucha proteína y no se volvían a preñar. No se preñaban. Porque toda su energía se iba en producir leche. Entonces, dependía de cómo yo la miraba, ya no era mi mejor vaca. Y entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, voy a seleccionar porque dure más, voy a seleccionar por vía productiva. Y así empezaron a agregar datos. Empezaron a poner datos de ubre diciendo, bueno, en una de esas las que tengan mejor ubre duran más. Empezaron a seleccionar por fertilidad en el futuro y así vamos viendo cómo el índice va migrando hacia el futuro porque vamos descubriendo que el sistema es más complejo y que la mejor no es solo la que produce más o la que se ve más bonita o la que cojea menos o la que, sino que la mejor para el sistema es un conjunto de cosas, que es partir por definir mi necesidad en cuanto a producción y en cuanto a resistencia del animal y terminar ahí por definir qué es lo que le quiero pedir al animal. Entonces, cuando yo tengo eso bien definido, es tal cual usted dice, y es que a iguales condiciones, el que genéticamente es superior va a expresarse mejor. ¿Y cuánto pesa el ambiente? Eso depende de un rasgo que se llama heredabilidad. Heredabilidad, y es... Ay, no lo tengo aquí. Pero uno tiene que pensar que siempre los rasgos de heredabilidad en términos de producción y en conformación son más altos. En producción es como un 30%, que quiere decir que de lo que varía, lo que yo veo que varía entre los animales, el 30% es responsabilidad 100% de la genética y el otro 70% es el ambiente. O sea, si yo le di o no le di comida, si se enfermó o no se enfermó de chica, si el ordeñador la estaba mirando y puso bien las pezoneras o le pegó o la máquina está mal calibrada, todo eso es el 70%. Ahora, un 30% es alto. ¿Qué pasa cuando nos vamos a rasgos de salud? 2% de la genética, 1% de la genética, 0,7% de la genética en otros casos. Entonces uno se desanima y uno dice, por un 1% no lo voy a seleccionar. Y entonces... pasan cosas como lo que le pasó a Estados Unidos en un principio, que dijeron, bueno, por un 1% yo no selecciono, y tuvieron una caída tremenda en el DPR, que si yo encontrara esa presentación entre todas las que tengo abiertas, tuvieron una caída tremenda del DPR. Entonces hay que seleccionarlo. ¿Tiene que ser lo único? No. Tengo que construir un índice, tengo que tener objetivos claros y hay que ponerle peso a todo. Lo que tenemos claro es que la genética no va a tapar el hoyo de que si yo no le doy comida, la vaca no me va a producir, o si los caminos son pura piedra, el animal va a cojear igual, aunque yo haga todo el esfuerzo de ponerle una excelente genética. Gracias, Pauline. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por... Emilio, si tiene un segundo, es la velocidad, que es la pregunta. ¿Qué tan rápido es la genética? Y es porque encontré preguntas muy interesantes de los embriones ahí. En este gráfico es un estudio que estamos haciendo para ver la selección por sustentabilidad en base a genética y su impacto.
No me voy a meter en eso porque es un poco más complejo, pero lo que les quiero mostrar es el cambio de velocidades. En el vertical nosotros podemos ver la baja en cuanto a contaminación, la baja en cuanto a huella de carbono, y hacia la derecha por el eje de la X podemos ver las generaciones. Si nosotros aplicamos un índice que estamos desarrollando en cuanto a sustentabilidad, la curva de la Y es simplemente seleccionar por este índice en las hembras. Simplemente seleccionar. Me quiero quedar con las mejorcitas. La curva azul es seleccionar intensivamente con un plan genético y su máxima utilización de sexado a través de la sustentabilidad. La curva verde, en cambio, es si yo aplicara embriones en su máxima expresión, o sea, yo tomo el 10% superior de mi rebaño y pongo esa genética sobre todo el rebaño, ¿qué tan grande es el impacto? Y es lo suficientemente grande para mover 3 generaciones en una. O sea, lo que yo me demoraría 3 generaciones en avanzar con un plan ensexado en su máxima amplitud, yo lo agarro solo en una con los embriones, llevándolos a la máxima expresión de los embriones. ¿Qué nos dice esto? Los embriones tienen la capacidad de llevar 15 años a 5. Entonces nos llevan el aceleramiento genético a un nivel impensado en condiciones anteriores. Y la gracia es que esta tecnología hoy en día está disponible, es rentable y es utilizable en los rebaños de forma comercial. Y eso era el último. Gracias, Pauline. Bueno, muchísimas gracias por todos tus aportes y por tu charla muy enriquecedora. Y a Ignacio también agradecerte mucho por compartir la experiencia que estás teniendo con Plan Genético. Y yo sé que como lo tenés en el ADN, hablando de genética, como buen productor CREA te gusta intercambiar información y compartir información. Así que si querés cerrar vos con unas palabras breves sobre para vos qué significa esto de Plan Genético y ya les damos el cierre y las buenas noches a todos. ¿A dónde me metiste? ¡Qué brete! Che, yo creo que no hay que tenerle miedo, hay que armar un índice, el índice propio, buscando el ambiente, buscando todo lo que uno quiera, se puede armar y hay que avanzar, sin duda. Es el futuro, y el cambio viene aceleradísimo, así que es el futuro, nada más. Y con una buena empresa como ABS. Bueno, muchísimas gracias. Excelente, excelente. Bueno, de parte de la organización del CEL LATAM, la verdad que agradecerles mucho su buena predisposición para evacuar todas las consultas, las fueron leyendo en el chat, quedaron un montón. A todos los que se quedaron con preguntas, quédense tranquilos porque se las vamos a pasar al equipo de ABS para que les puedan responder. Y si tienen dudas de dónde contactarlos o encontrar un distribuidor en su país, recuerden que tenemos el catálogo con toda la información completa de la empresa para que allí evacúen sus dudas. A Emilio, a Ignacio y a Paulín, genios absolutos, muchas gracias por este rato. Nos hubiésemos quedado bastante más, así que, sí, bueno, y a todos los demás los esperamos mañana. Muchas gracias, buenas noches y hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, hasta mañana. Nacimos para desafiar los estándares. Ser pioneros en la mejora genética animal para ayudar a alimentar al mundo de una manera segura, responsable y rentable es algo que nos tomamos muy en serio. Entregamos resultados a través de soluciones únicas, índices exclusivos, tecnologías propias, un portafolio genético moderno y personalizado para su propósito. Todo desarrollado con la máxima dedicación de los mejores profesionales del mercado, comprometidos con los más altos niveles de bienestar animal. A más de 80 años, en más de 70 países y con más de 1.600 colaboradores, ABS es el proveedor líder mundial de genética bovina, servicios de reproducción y tecnologías. Con mucho orgullo por ti y por un mundo mejor.